vamos a continuar con la temporada de criminales argentinos. Vamos a continuar. ¿Se acuerdan que habíamos arrancado la temporada de casos criminales argentinos? Que habíamos visto a El Petiso Orejudo, habíamos visto Gilla Murano, habíamos visto un par de casos criminales de acá de Argentina, de nuestro país. Hoy vamos a continuar con esta temporada con el caso del clan Puccio. Vamos a reaccionar y vamos a analizar y vamos a charlar sobre lo que fue el clan Puccio. Yo no sé si conozco la historia completa. Vamos a ver un video de Damián Cook que nos lo cuenta bien. Es un video largo, así que supongo que va a ser bien completo y va a tener todos los detalles. Yo no conozco todos los detalles del caso, pero sí sé que era, porque creo que vi la película. Creo que vi la película o la serie, no me acuerdo, creo que vi la serie. El clan Puccio era una familia, la familia Puccio, que secuestraba hijos de gente con guita y pedía recompensas de mucho dinero. Pero en ese secuestro y pedir plata por el secuestro habían cometido muchos homicidios y torturas también. Eran gente de un barrio muy adinerado, donde los hijos también jugaban al rugby, se relacionaban con gente adinerada, por eso muchas de sus víctimas también salieron de sus mismos conocidos, pero de clase media alta, digamos. No es que tenían toda la guita tampoco, era clase media alta, pero por los hijos o por su barrio, qué sé yo, como que conocían a gente con mucha guita y a ellos eran a los que apuntaban para secuestrar, para pedir recompensas de mucha plata, ¿viste? Y entre esos secuestros les han salido mal muchas cosas, han cometido homicidios, torturas, y además como que hay algo de la historia que nunca cerró bien del todo, que es quiénes de la familia realmente sabían lo que el patriarca estaba haciendo y quiénes realmente no tenían idea. Porque claro, por ejemplo, la mujer, cuando el caso terminó, la mujer había dicho como no, yo no sabía, yo no tenía nada que ver, ni me imaginé lo que estaba pasando, pero tenías un sótano construido ahí abajo y hacías un plato más de comida que no sabías para quién era. Digo, entiendo que es otra época y que las mujeres mucho no cuestionen lo que hacen sus maridos, pero no sé. La verdad no sé. Yo diciéndolo así, te digo obvio que sabía, pero justamente por eso vamos a ver el video para conocer bien el caso. Bueno, arrancamos con el video, a ver qué onda. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean domingo como cada bienvenido a una nueva edición de Historias Innecesarias. Hoy, especial 500.000 suscriptores. ¿Se escucha, chicos? El tema a tratar hoy no merece casi que ningún tipo de presentación. Un caso icónico en nuestro país que casi que marcó una época. Una historia sobre la cual se ha hecho una película, una serie, se ha escrito un libro, cientos de informes periodísticos en distintos canales de televisión y un sinfín de cosas más. Y justamente voy a utilizar imágenes de la serie de Historia de un Clan para ilustrar mejor todo el video, así como hice en el video de Robledo Puch con escenas de la película El Ángel. Si bien justamente, al igual que el caso de Robledo Puch, es un caso ultra conocido e icónico, como dije, del país, no encontré ningún informe que narre todo de manera cronológica. Y eso es lo que traigo en el video de hoy. Una vez más, fallando en absolutamente todos mis principios en cuanto a los videos, de no hacer casos conocidos y de no hacer videos largos. Bueno, hoy todo lo contrario por ser un video especial. Y por último les recomiendo que se queden hasta el final del video, porque al final de la historia es cuando surge todo el archivo que para mí es sencillamente una joya. Y de paso quiero agradecer a toda la gente de Benex, lugar donde compré mi nueva computadora, mejor dicho los componentes para mi nueva computadora, con la cual van a ser posibles un montón de videos nuevos y mejores, ya que la computadora con la cual editaba no toleraba ni siquiera una animación y se abría el paint al mismo tiempo que otra aplicación explotaba todo. Y sin dar más vueltas, empecemos.
Esta es la familia Puccio, conformada por el contador Arquímedes, la profesora Epifanía, Guillermo, Adriana, Daniel alias Maguila, Silvia y Alejandro, que juega al rugby de manera profesional. Es wing en el Club Atlético de San Isidro. Cabe aclarar que Guillermo Puccio no volverá a aparecer en el transcurso de esta historia, ya que al poco tiempo de tomada esta fotografía se fue de viaje a Australia. Y antes de empezar con la historia es importante ubicarnos en contexto. Estamos en los 80, recién pasada la dictadura militar, en una Argentina bastante tensa y violenta, donde comenzaban a surgir secuestros extorsivos, normalmente llevados a cabo por grupos parapoliciales o militares. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Ahora sí, Arquímedes se recibió de contador en la Facultad de Ciencias Económicas, fue vicecónsul en el Ministerio de Relaciones Exteriores y con tan solo 20 años cumplió misiones de correo diplomático en Madrid. En 1973 asistió a la Escuela Superior de Conducción Política y sin saber nada de deportes, terminó siendo subsecretario de Deportes de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Perteneció al Batallón 601, fue miembro de la AAA y espía de la CIDE. Y algo que tenés que saber desde ya, era un psicópata perverso, un degenerado con los pensamientos más asquerosos que te puedas imaginar. Miembro de la AAA, sin embargo, aparentaba todo lo contrario. Siempre se lo podía ver barriendo la vereda de su casa, día y noche. Era casi una obsesión para Arquímedes, o también una manera de vigilar que todo esté en orden en el barrio. También iba bastante seguido a misa junto a toda su familia. A un costado de la casa, Alejandro tenía un negocio, Hobby Wind, un local donde vendía productos náuticos. Y mientras él estaba ahí, en el primer piso de la casa se llevaba a cabo una reunión que marcaría el inicio de todo, o para otras personas, el fin de todo. Arquímedes Puccio estaba reunido con 3 hombres. En primer lugar, el coronel retirado Rodolfo Victoriano Franco, de 76 años, que fue pasado a retiro en el 55 después del golpe militar que derrocó a Perón. Huyó a Uruguay y a Brasil, pero en el 59 volvió al país. Franco es muy útil para el plan de Arquímedes, ya que puede conseguir armas para el grupo que se estaba formando. En segundo lugar, Guillermo Fernández Laborda, de 42 años, que supo ser miembro del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, fue integrante de la Resistencia Peronista y del Movimiento Nueva Argentina. Además, fue administrador del Hospital Municipal Ramos Mejía hasta 1976. Y por último, Roberto Díaz, de 44 años. Díaz era mecánico en la concesionaria de autos de Alberto Armando. Después ascendió a jefe de mantenimiento y comenzó a relacionarse con los jefes de bandas que quemaban autos para cobrar el seguro. Pero había algo que los 4 tenían en común. Todos formaban parte de un sector de la derecha peronista y ahora tenían en mente un nuevo negocio, secuestros extorsivos. Pero ojo, no secuestros al azar, sino que secuestros perfectamente planeados y organizados. Las víctimas, incluso, iban a ser conocidos suyos. Y lo más retorcido de todo esto, los secuestrados iban a estar encerrados en la casa Ay, chicos, estoy muteada, qué mogólica, estoy muteada, estoy hablando como una pelotuda. Encima estaba diciendo algo importante. Les decía que a eso me refería yo. Cuando yo antes de empezar a ver el video, les dije que ellos en general atacaban a conocidos. Se referían a eso, a lo que estaba hablando en el video. Ellos en general atacaban a conocidos. Fíjate el chabón. Los 3 miembros de la derecha peronista, el chabón ex miembro de la AAA, chicos, la CIDE, tremendo. Y yo no vi la película que actúa Franchella del clan Puccio, no la vi, pero sí vi la serie que actúa este chabón, que es el que hace Arquímedes, que la rompe, actúa excelente, y la serie es muy completa. Y te muestran todos esos detalles. Que el chabón estaba obsesionado con barrer la vereda, que siempre estaba pendiente a todo lo que pasaba en el barrio, etc. Perdón, no sabía que estaba mute. De la familia Puccio. Ya tenía todo planeado. Hasta incluso tenía en mente el nombre de la primera víctima, Ricardo Manoukian, dueño de la cadena de supermercados Tanti.
Posiblemente incluso el nombre del supermercado te suene, ya que es la misma cadena donde Robledo Puch y Jorge Ibáñez entraron a robar y donde asesinaron a un sereno en 1971. Manoukian era conocido de Alejandro Puccio. La novia de Alejandro, Mónica, era una gran amiga de la novia de Ricardo. Eso los llevó a conocerse y juntos salían a andar en lancha, a comer o a bailar. Incluso Ricardo y su pareja solían ir a ver a Alejandro jugar. Ricardo vive su vida normal, sin saber que cada paso que da está siendo controlado y registrado, que alguien está observando cada movimiento que hace, ya sea ir a la oficina o a la casa de su novia. El jueves 22 de julio de 1982, Ricardo se subió a su BMW e iba en camino a almorzar con su familia, pero en el camino, por algún motivo, se detuvo. Todo indicaría que porque alguien, algún conocido de él probablemente, le hizo señas. Manoukian frenó y en un abrir y cerrar de ojos, un Ford Falcon apareció casi de la nada y estacionó al lado de su auto. De ese Falcon bajaron 3 hombres encapuchados, Arquímedes, Laborda y el coronel, que lo bajaron a los golpes de su auto, lo subieron a una combi, le ataron las manos, le pusieron una capucha y se lo llevaron. Ese segundo auto, manejado por Díaz, llegó hasta la casa de los Puccio y tocó la bocina 3 veces. El portón se abrió, la combi ingresó y el destino de Manoukian se selló para siempre. Laborda y Arquímedes subieron con Ricardo por una escalera caracol que iba desde el patio al primer piso. De esa manera no era necesario que pasen con un secuestrado por el medio de la casa. Luego lo llevaron hasta un baño que parece sacado de una película de terror. Las paredes están cubiertas por diarios y el techo por bolsas de tela arpillera. Acto seguido, lo acostaron en la bañera que pasaría a ser la cama de Ricardo durante 11 días. Al otro día, Puccio llamó desde un teléfono público a la familia de Ricardo y comenzó a negociar. Mientras tanto, el rehén era vigilado por Laborda y Alejandro, que lo miran, encapuchados. A los pocos días, y como la familia de Ricardo estaba exigiendo una prueba de vida, Arquímedes lo obligó a escribir una carta para ellos. En esa carta, Ricardo le pidió a su familia que sigan las instrucciones al pie de la letra y que no avisen a la policía, que él se encontraba bien y que hasta le daban de comer arroz con pollo. Puccio dejó esa carta dentro de un paquete de cigarrillos en el baño de un bar. Luego llamó nuevamente por teléfono público, por supuesto, a la familia de Manoukian para avisarles que la vayan a buscar y de paso les comunicó el monto que quería a cambio de devolverles a Ricardo. Es de Sebastián Ortega, Historia de un clan, la serie. Les pasó direcciones donde iban a encontrar instrucciones para el intercambio y colgó. Las instrucciones fueron repartidas en 3 postas meticulosamente elegidas. En cada posta había una lata de cerveza vacía con un papel adentro, y en cada papel la siguiente dirección. De esa manera el clan se aseguraba que nadie esté siguiendo a la familia. Guillermo Manoukian, el hermano de Ricardo, recolectó el dinero y se lo dio a su tío. Él comenzó a seguir el trayecto de las postas. En una avenida encontró la primera lata, lee el papel que está firmado por el Comando de Liberación Nacional y va a la segunda dirección indicada. Llega a la segunda dirección, encuentra la segunda lata y finalmente llega a la última posta, las escalinatas de la Catedral de San Isidro, a tan solo 3 cuadras de la casa de los Puccio, a 3 cuadras de ese oscuro baño donde Ricardo está atado y encapuchado. Una vez en ese lugar, deja el maletín negro con el dinero y se retira mirando para abajo, como indicaba la nota. Ese mismo día, Guillermo Manoukian recibe otro llamado. Me olvidé de cambiar el título, soy una genia. Ahí lo cambio, sigan viendo. Puccio le dice que va a soltar a Ricardo al día siguiente, a las 6 de la mañana, en un radio de no más de 15 cuadras de su casa. Y mientras Ricardo sigue atado en una bañera, en la habitación de al lado, Arquímedes habla con su grupo. Simulan debatir, pero Puccio ya tenía la decisión tomada en su cabeza hace rato. 2 de los 4 proponen liberar a Manoukian. Pero hay un problema. Quizás Ricardo reconoció la voz de Alejandro en algún momento, quien era el encargado de llevarle comida y a veces de cuidarlo. Ahí la Incluso se cree que Alejandro fue quien paró el auto de Ricardo en un primer momento. Por lo tanto, finalmente Arquímedes logra convencer a todo el grupo de su plan inicial, y con la recompensa ya repartida, deciden matar a Ricardo Manoukian. Lo durmieron con somníferos, lo sacaron del baño y lo metieron en el baúl del Falcon. Lo llevaron lejos, muy lejos, y cuando bajaron del auto, Guillermo Laborda abrió el baúl y disparó 3 veces contra Ricardo. Sin embargo, hay otra versión, que dice que en realidad a Ricardo lo mataron entre Alejandro, Laborda y Arquímedes. De esa manera, la culpa se repartía entre los 3 y no había un único asesino. Una especie de rito perverso donde todos estaban en la misma.
Acto seguido, tiraron a un arroyo el cadáver junto a la máquina de escribir que utilizaron para hacer las notas. Horas después, la familia continuaba esperando sentada al lado del teléfono ese último llamado que les avise que Ricardo había sido liberado. Finalmente el teléfono sonó, pero del otro lado no se escuchó la tétrica voz de Arquímedes, sino la de un policía, avisándoles que encontraron el cuerpo de Ricardo en la orilla de un arroyo. Y así como en 11 días el grupo secuestró y terminó con la vida de un hombre, casi como si fuese un simple trámite, llegó el turno del siguiente desafortunado, Eduardo Luis Aulet. Eduardo tiene 25 años, es ingeniero industrial, se casó hace relativamente poco tiempo y se acaba de enterar que pasó a ser presidente de la fábrica metalúrgica de su padre, Florencio Aulet. La vida de Eduardo iba bastante bien, pero cometió un error, conocer a Gustavo Contemponi, un hombre que siempre le proponía diferentes negocios que nunca iban a ningún lado. Y Contemponi conocía a Puccio y fue quien le entregó al clan el nombre Eduardo Aulet. Como todos los días, Eduardo salió de su casa rumbo al trabajo, pero nunca llegó. La familia lo buscó por todos lados, pero no había rastros de él, ni siquiera en hospitales. Sencillamente, se lo había tragado la tierra. Hasta que Florencio, el padre de Eduardo, recibió un llamado. Arquímedes le notificó sobre el secuestro de su hijo y le dijo que espera el próximo llamado para recibir instrucciones. Mientras tanto, Eduardo estaba dentro de un pequeño placard en el despacho de Arquímedes. Lo habían secuestrado de forma similar que a Manoukian. Horas más tarde, Arquímedes volvió a llamar a Florencio. Le pidió $350.000 y le indicó dónde encontrar las pruebas de vida. Florencio las buscó y eran 2 cartas, una dirigida a él y otra a la esposa de Eduardo. En las cartas recalcaba que lo estaban tratando bien y finalizaba diciendo: la plata va y viene, la vida no. Pasaron 3 días del secuestro y al no ver el pago, Arquímedes decidió bajar el rescate a $200.000 y después, durante una semana, dejó de contactarse con la familia por completo. Durante 7 días, los familiares de Eduardo no tuvieron ni una noticia de él, ni siquiera podían saber algo tan básico como si estaba con vida o no. Finalmente volvieron a ponerse en contacto y fijaron otro monto más accesible, $100.000. Cuando Arquímedes retomó la comunicación con la familia, comenzó a hablar directamente con Rogelia, la esposa de Eduardo. Y Rogelia, que estaba cada vez más cansada de la situación, comenzó a insultar a Arquímedes en cada llamado. Le decía que no iba a descansar hasta que él esté preso y un sinfín de cosas más. Y eso, a Arquímedes, en vez de asustarlo, le gustaba. Se sentía desafiado por Rogelia y comenzó a llamarla a cualquier hora, unas 6 veces por día, ya sean las 5 de la tarde o las 3 de la mañana. Charlas eternas de casi 1 hora donde Arquímedes le decía a Rogelia cosas que Eduardo le contaba. Le decía que Eduardo le dijo que México le había gustado mucho cuando viajaron o que extrañaba mucho a Sonia, una perra ovejero alemán de la familia Aulet. Dato de color, Sonia, la perra, va a ser importantísima en esta historia más adelante. Menos Además, mal, porque cuando la llamaba le describía por teléfono lo que ella tenía puesto, ya que mandaba a algún miembro del clan a espiarla. Ella lo insultaba, cosa que para la perversa mente de Arquímedes era excelente. Finalmente, y 10 días después del secuestro, la familia pagó el rescate, pero era en vano. Eduardo ya estaba muerto. El sistema fue el mismo que con Manoukian. La familia siguió las postas y hasta vieron a lo lejos a Arquímedes levantando la bolsa con los $100.000. Se quedaron esperando a Eduardo, horas y horas, pero nunca apareció. Al día de hoy no se sabe cuándo decidieron matarlo. Se cree que fue al 4.º día del secuestro. Lo cierto es que lo llevaron en auto hasta un descampado, nuevamente cerca de un arroyo, donde un albañil contratado por Puccio había hecho un pozo. Y días, después de una discusión entre los integrantes, mató a Eduardo disparándole 2 veces. Y para este punto de la historia, la relación entre el grupo se pone cada vez más tensa. Arquímedes comenzó a quedarse con un porcentaje bastante mayor de los rescates, y digo rescates entre comillas porque hasta ahora ninguno de los rehenes salió con vida. Por otro lado, Díaz, otro de los miembros, ya estaba cansándose. Sentía que estaba arriesgando demasiado y ganando muy poco. Sin embargo, nadie del grupo se animaba a enfrentarse a Arquímedes. Y me parece importante recordar a la familia de Arquímedes. Si bien Alejandro formaba parte directamente de los secuestros, ya sea como distracción o abriendo la puerta del garage para que ingrese el auto con el rehén, el resto de la familia, sencillamente, vivía en esa casa. ¿Puede una familia entera no darse cuenta de que hay un hombre privado de su libertad durmiendo durante 11 días en una bañera en el primer piso? ¿Pueden ignorar que su casa se transformó en algo así como en un hotel del infierno? La respuesta probablemente sea no.
Y lo que menos podían ignorar era que su sótano estaba siendo reformado. Arquímedes había contratado albañiles para que construyan una habitación secreta detrás de un armario. Pero ya llegaremos a todo eso más adelante. También es importante saber que para este momento de la historia, Daniel Maguila Puccio ya llevaba unos 4 años viviendo en Australia, vendiendo productos industriales. Además, para esta época volvía la democracia en nuestro país. Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que desean habitar el suelo argentino. Y eso preocupaba a Arquímedes, ya que estaba cada vez menos protegido por sus poderosos contactos. Retomando, para junio de 1984 el clan ya tenía otra víctima en la mira, Emilio Naum, otro joven empresario casado con Alicia Betty, con quien tuvo 2 hijas. Naum era sencillamente exitoso, era dueño de unos 4 negocios y hasta creador del perfume Mac Taylor. Puccio lo conocía, sabía que manejaba mucho dinero y siempre lo visitaba para hablar de negocios que no iban a ningún lado. Puccio era a Naum lo que con Tempomi era a Aulet. Un día, mientras Emilio se preparaba para salir a trabajar, Arquímedes, el coronel Franco, Díaz y Laborda se reunían en un bar a tomar un café con medialunas, como si fuesen un grupo de amigos hablando de política o del resultado de algún partido de fútbol, pero sucedía todo lo contrario. Ese grupo de no tan amigos simplemente... Claro, de hecho, fíjate, cuando fue el retorno de la democracia, que fue con Alfonsín, ahí es donde Arquímedes se empieza a preocupar porque empieza a perder todos los contactos que tenía. Él tenía contactos en la policía, contacto con los milicos, contacto con políticos, contacto con el municipio. De hecho, él trabajaba en el municipio de Buenos Aires. Y ahí con Alfonsín se le empiezan a caer los contactos porque Alfonsín, ¿qué hizo? Empezó a meter a los milicos en cana, la ley del punto final, etcétera, etcétera. Y ahí se empezó a preocupar. ¿No tomas comida, Titán? Se estaba preparando para secuestrar a un hombre. Juntos decidieron repasar el plan una vez más. Arquímedes y Laborda iban a simular estar esperando un colectivo, y cuando Emilio pase, Arquímedes le iba a hacer señas para que se detenga y los acerque a un lugar. Hola, Tommy. Como Naum y Puccio se conocían con anterioridad, Emilio no iba a tener problema en hacerle el favor. Una vez que pare el auto, ellos iban a subir y a punta de pistola obligarlo a manejar media cuadra, donde iban a estar esperando el coronel y Díaz en otro auto. La idea era meterlo en el baúl de ese segundo auto, llevarlo a la casa de Arquímedes y repetir el proceso. Negociación, pago y muerte. No más de 1 hora después, el plan ya estaba en marcha. Naum sube a su auto, va camino a su trabajo, Arquímedes le hace señas, Emilio frena, Puccio y Laborda suben, le piden que los lleve hacia la embajada y Emilio accede. Pero en tan solo un par de metros, cuando el auto de Emilio se acercó al otro vehículo donde estaban Franco y Díaz, Puccio dijo las palabras que desataron el caos: te vamos a tener que secuestrar. Acto seguido, Laborda, que estaba en el asiento de atrás, intentó agarrar a Emilio. Puccio le puso una soga en la mano derecha, pero Emilio se resistía cada vez más y tenía fuerza, mucha fuerza. Díaz y el coronel se dieron cuenta de que todo se había ido de las manos y bajaron a ayudar. 4 hombres intentando contener a uno, en medio de la calle, a plena luz del día. Todo se comenzó a descontrolar rápidamente. El clan no esperaba esa reacción de Emilio. Naum pegó un manotazo y le pegó una trompada a Laborda, y entre tanta confusión se escuchó un disparo. De repente, Naum dejó de moverse. Laborda le había disparado. Laborda, Díaz y Franco corrieron hacia el auto de Puccio, desesperados ante la inminente llegada de la policía. Pero Arquímedes se tomó todo el tiempo del mundo para limpiar con un trapo todas las posibles huellas que había dejado en el auto. El fallido secuestro y asesinato de Naum desestabilizó a la banda. Fue literalmente un desastre. Para Arquímedes fue bochornoso y pasó a tener a Laborda en la mira. Sin embargo, y para suerte de ellos, la investigación policial no avanzaba en nada. El asesinato fue en medio de la calle, y así todo no se conseguían testigos. No puede ser. Se comenzaron a barajar hipótesis de lo más descabelladas, que era un proxeneta, que transportaba droga o que fue un ajuste de cuentas. Y la gente, date cuenta, amigo, la gente siempre lo mismo, hermano. Te encontrás a un chabón muerto en un auto en la calle, es proxeneta, es chulo, se coge las prostitutas, trafica, trata de blancas. La concha de la madre era una víctima. ¿Qué cosa? Y acá no voy a decir la justicia, acá voy a decir los medios de comunicación. ¿Qué manía los medios de comunicación de convertir siempre a la víctima como en el que está mal? De que no,
Si estaba muerto en la calle, algo habrá hecho. Era proxeneta. Qué manía, los medios de comunicación siempre hay un chabón muerto. Bueno, vamos a inculparlo de todo. No tenemos pruebas, pero digamos que es proxeneta. O sea, ya hay una familia sufriendo una pérdida. Ya hay una persona muerta que por más proxeneta, trata de lo que quiera sea, no puede estar muerta en la calle. Ese no es el punto. Que convierten a la víctima siempre en un victimario. Y yo no te digo que este chabón sea el más bueno de todos, Capaz que este chabón también tenía sus muertos en el placar, Porque para tener tanta guita, también te digo que en algunas se habrá mandado. Yo no te digo que este chabón sea un santo, pero si te encontrás un muerto en la calle, no puede... no, es proxeneta, está metida en la trata. De acá, los medios de comunicación de acá. Buscá quién carajo lo mató. No sé, hay un asesino suelto, no sé, yo me mandaría otro titular. No culpar siempre a la víctima. Le robó a un narco, pero a día de hoy, hermano, hacen lo mismo. Yo no lo puedo creer. Tengo los dientes verdes pues estoy tomando mate, No son mis dientes así, perdón. Esposa, Alicia, de haberlo matado. Pero Alicia no se quedó de brazos cruzados y comenzó a hacer su propia investigación, hasta que se encontró con una empleada doméstica que le confesó haber visto todo. Esa mujer describió toda la situación y hasta mencionó que uno de los hombres tenía el traje gris mal planchado. Ese hombre era Arquímedes. A los pocos días, Alicia recibió un llamado de Arquímedes. Le decía que su marido le debía $290.000 y ahora le exigía a ella $350.000 o corría riesgo su vida y la de sus hijas. Arquímedes se negaba a que el fallido secuestro de Naum sea en vano. Lo había organizado y estudiado durante mucho tiempo, como para dejar ir el dinero. Pero al contrario de los otros familiares de las víctimas, Alicia decidió hacer lo contrario a lo que Puccio le ordenó y llamó a la policía. Más específicamente a un juez amigo. El juez la puso en contacto con dos hombres del Departamento de Extorsiones y Estafas de la Policía Federal y armaron un plan. Alicia iba a ir a entregar el dinero, pero todo el lugar iba a estar repleto de policías de civil. Finalmente, Alicia recibió otro llamado con la dirección para comenzar el recorrido de postas. Fue al primer lugar, pero no encontró nada. Se cree que algún miembro de la policía avisó a Puccio sobre la trampa. A Alicia no le quedó otra opción que irse del país. Se fue al otro día, junto a sus hijas, a Río de Janeiro. No le avisó a prácticamente nadie de su viaje, pero pasó algo escalofriante. En su casa quedó a cargo una empleada doméstica, y el día que el vuelo salió, sonó el teléfono. Cuando la mujer atendió, nadie habló, pero del otro lado solamente se escuchaba música brasilera. En 1985, Maguila Puccio vuelve a Buenos Aires después de recibir una carta de Arquímedes donde lo invitaba a formar parte del negocio familiar. Arquímedes no intentaba ni siquiera disimular sobre el nuevo trabajo. Incluso le envió un artículo de un diario sobre el secuestro de Manoukian. Se refería al negocio como una industria sin chimeneas y con poca mano de obra. Para ese entonces, Arquímedes pensaba que Alejandro no estaba haciendo las cosas bien. Al mismo tiempo, le regaló a sus hijas y a Epifanía un viaje a Europa. Maguila decidió volver y al día siguiente Arquímedes le regaló una camioneta y le avisó que ya hay un nuevo trabajo en marcha. La nueva víctima, propuesta por Díaz, es Nélida Bollini de Prado, una mujer de 58 años, dueña de 2 de las concesionarias más grandes de Argentina y de una casa funeraria. Antes, ¿no? El clan cree, o mejor dicho, dice creer. Los hombres de antes, para que no se meta, gorda. Estás media rompebola. ¿Por qué no te vas unas semanitas a Europa? Está todo pago, volvé, te regalo una camioneta, calladita la boca, ya hay un nuevo negocio en marcha. Vos despreocúpate, negra, cuida a los nenes. Qué lindo los hombres de antes. Después 3 muertos en el baño, 4 muertos enterrados. Pero la mujer de acá, me voy a Europa, vuelvo, camioneta nueva, no escuché nada, no vi nada, la ley de matrimonio me ampara ante la ley, no puedo hablar. Una locura. Que tanto Nélida como sus hijos hacían negocios con Eduardo Macera, quien formó parte de la junta militar que gobernó de facto nuestro país. Según ellos, enterraban a desaparecidos de la dictadura militar como NN a cambio de sus bienes. Se demostró que eso no era así,
pero para Puccio era la excusa perfecta. Y así es como el 23 de julio de 1985 la interceptaron en la calle y la subieron a la nueva camioneta de Maguila. Le pusieron una capucha y la llevaron directo a la casa del horror. La mujer Nélida fue la primera huésped de la nueva celda casera ubicada en el sótano de la casa. Una celda que, al igual que el baño, tenía las paredes cubiertas por diarios. Solo había un catre, un ventilador y un fardo con paja, ya que querían que crea que estaba en el campo. Al sótano se podía entrar desde el patio. Estaba lleno de cosas y herramientas, lo usaban algo así como un depósito. Lo más destacable eran botellas de vino y un armario grande. Armario que, al correrlo, dejaba ver la celda. Celda donde estaba encadenada Nélida. Al día siguiente, Arquímedes llamó a los hijos de Bollini Prado, les exigió $5 millones y los amenazó con supuestos documentos que probaban que ellos desaparecían gente. Acto seguido, cortó. Los hijos de Nélida llamaron sin dudar a la policía. Mientras tanto, Nélida estaba hambrienta en la pequeña celda. Uno de los secuestradores le preguntó si le gustaba el arroz con pollo, y ella, con los ojos vendados, dijo que sí. Acto seguido, él se fue a buscar la comida. Cuando volvió, le dio el plato y le desató. Nélida, atención, presten atención a esta parte del video, porque Nélida es, no me sale el dicho, pero Nélida fue la que tomó otro rumbo toda la situación. Las manos para que coma. Cuando Nélida puso las manos sobre el plato, se dio cuenta que le llevaron una pata de pollo pelada y un grano de arroz. El secuestrador se reía mientras ella lloraba. En ese húmedo y oscuro cuarto sin ventanas, Nélida perdió la noción de los días. No sabía cuánto llevaba secuestrada, ni si era de día o si era de noche, o hasta dudaba de si estaba viva o si estaba muerta. Hacía sus necesidades en un balde que vaciaban una vez al día y además estaba casi todo el tiempo drogada con somníferos. Mientras tanto, Arquímedes seguía llamando a los hijos, mientras ignoraba que los investigadores estaban grabando todas las llamadas. Hola. 92, 93, 7273. Sí. El todo el día de clona, de acá. Acá está en este momento. Bueno, muchas gracias. El hermano habla. No, quería hablar con Oscar. Gracias a eso, descubrieron que el secuestrador llamaba desde distintos teléfonos públicos del barrio de Flores. Mi mamá, ¿cómo está, señor? Está bien, toma los remedios. Toma los remedios, Argentina, que le va a pasar una vez por día. Ajá. La policía fue registrando absolutamente todo. ¿Viste qué diferencia cómo hablaba la gente antes a cómo hablamos que ahora? Dejaron en paquetes de cigarrillos. Mañana, sobre las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana, los llamaremos y le vamos a indicar dónde debe retirar el nuevo comunicado. Yo no puedo reunir ese dinero. Bueno, quiero que me diga para como el sábado. Para, stop. ¿Vieron cómo hablaba la gente en esa época? Corte milico italiano. ¿Se dieron cuenta de la tonada italiana que tenía la gente en esa época? Yo no puedo reunir todo ese dinero. ¿Viste cómo hablaban con acento tano y como militares? Mañana se le presentará a las 10:30. ¿Y ahora qué onda, gato? ¿Vas a pasar la tarasca o no? Dale que te cueteamos a la vieja. Arrancá porque te la cueteamos. No, pero corte con acento tano y milico. Me da miedo a mí. A mí ese acento... Yo prefiero que vengan y me digan, gato, enterrar la tarasca pues te la hacemos pollo. Dale, arrancá. Yo prefiero que me hablen así a que me hablen mañana a las 10 a.m. Reuniremos... A mí ya me da secuestro y desaparición de mil amores. No, prefiero que... Sería vos conmigo. Yo le voy a tener 41.000 dólares acá. Y después de 32 días logran negociar un monto, una fecha y un lugar de pago. $250.000, 23 de agosto de 1985 y frente a la cancha de Huracán. Llegó el día y en la combi iban Arquímedes, Laborda y Maguila dispuestos a buscar el dinero. Estacionaron en el lugar indicado, bajaron y automáticamente fueron rodeados por un grupo de policías que les ordenaban tirarse al piso mientras los apuntaban con armas. Puccio, rápido para la improvisación, comenzó a gritar que su casa estaba llena de dinamita y que si entraban todo iba a volar por los aires.
Mientras tanto, en otro allanamiento, detenían al coronel y a Díaz en sus respectivas casas. Al mismo tiempo, un grupo de 45 policías entraba a la casa de los Puccio. Se encontraron con Alejandro y su novia viendo una película. Los redujeron tanto a ellos como a Epifanía y a todas las hijas. Bajaron al sótano y se encontraron a Nélida encadenada a la pared. En estos momentos, personal de defraudaciones y estafas proceden a abrir la puerta de la finca perteneciente a la familia Puccio. Y para que te des una idea de lo que los Puccio aparentaban, varios vecinos se acercaban a la policía preguntando si habían entrado a asaltar a la familia. Nadie podía imaginar que dentro de la casa de una familia normal de San Isidro, que todos los domingos iba a misa, se planeaban y se llevaban a cabo esos atroces crímenes. En el sótano encontraron un cuaderno con un listado de nombres, e incluso ya estaba marcado con una cruz el nombre de la siguiente víctima, un empresario de la pesca. Además, secuestraron 2 ametralladoras, una carabina con mira telescópica, 4 walkie-talkies, capuchas, una cámara de fotos, un libro llamado Manual del Secuestrador, una edición del libro Nunca Más y un documento con la foto de Arquímedes, pero a nombre de José Enrique Roca. Ese fue el fin del clan Puccio. Sus fotos aparecían por todos lados. Y luego vinieron los idas y vueltas judiciales y los intentos por lavarse las manos. Alejandro Puccio dijo que él no hizo nada, que lo acusaron los compañeros de su padre y que lo torturaron para que se haga cargo de algunos crímenes. Sus amigos salían en todos los medios diciendo que Alejandro era inocente. Gustavo Contempomi lo catalogó como el portero del infierno. ¿Usted es amigo de Alejandro Puccio? Sí, soy amigo desde hace 10 años. Alejandro en esto no tiene absolutamente nada que ver. Ahora, la pregunta que se hace en la calle es cómo puede ser que un chico que vive acá pueda tener una persona 30 días sin darse cuenta. Pero para las personas que conocemos la casa y lo conocemos a Alejandro es perfectamente posible. Alejandro es un tipo buenísimo, es uno de los tipos más buenos del plantel y lo queremos todos. Y lamentablemente es una víctima porque es el que ha sido más publicitado en este caso, pero yo estoy totalmente seguro de que va a salir. O sea que usted pone, señor, las manos en el fuego por Alejandro. Tiro adentro de la hoguera. Arquímedes amigo, dijo que a yo quiero amigos la secuestraron porque querían saber dónde tenían enterrados a los desaparecidos. La verga, Alejandro no sabía nada, ¿qué no vas a saber? Pero yo te digo, en una que pasa alguna, yo quiero amigo como este, ¿eh? Vos pones la mano en el fuego, yo pongo las manos en el fuego. Bueno, Alejandro, él no hizo nada, es perfectamente creíble todo lo que dice. Si no van a ser así mis amigos, no quiero nada, también te digo. Los que canjeó por dinero y propiedades. Comenzó a decir que lo obligaron a hacer eso y describió a 2 hombres inexistentes. No, además, Arquímedes ya decía estaba que de fue la apretado cabeza, por estaba radicales loco. y por las madres de Plaza de Mayo. Hable con el doctor Bianchi. Pero usted está... Yo no tengo nada que hablar. No tengo nada que hablar. No tengo nada que hablar, fueron las escuetas declaraciones de Arquímedes Puccio. Maguila, por su lado, también negó absolutamente todo. La esposa de Arquímedes, Epifanía, y su hija Silvia fueron detenidas, pero las liberaron al poco tiempo por falta de pruebas. Tenía Las una mujeres lista de acá. para seguir secuestrando y matando. Las mujeres de acá. A mi marido lo secuestraron y lo mataron y al segundo mes me estaba extorsionando a mí, que me tuve que ir del país. Es una familia sin escrúpulos. Si sale libre, seguiremos siendo víctimas de él. Esto es lo que hay que tomar, esta conciencia. Arquímedes, el jefe del clan. De todos, Qué lindo habla de la todos, mujer. porque es el clan Puccio y está involucrado. La familia, Fernández la Gorda, todos ellos. Gente que tiene una condena y Ay, que chicos, hizo lo que hizo. qué hermoso habla la mujer, yo quiero hablar así. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y después de Habla haber muy bien. permanecido mi hermano acá 11 días en cautiverio, encerrado en un baño, atado de pies y manos, esperando que lo mataran, como el resto de los secuestrados que ellos tuvieron, creo que es clara la indignación de la gente. Acompañan el dolor, acompañan el sufrimiento, y hoy está más que claro que a cualquiera le puede pasar este tipo de cosas. ¿Te acordás de Gustavo Contempomi? Volvió a aparecer y contó absolutamente todo. Y por primera vez vinculaban tanto el asesinato de Naum como el secuestro de Manoukian y el de Aulet con el clan Puccio. Díaz y Laborda también decidieron confesar todo ante el juez. Esto, A los cómo le pocos soltaron días la mano. llevaron a las autoridades hacia el descampado Cómo donde le habían soltaron la enterrado a Aulet. mano. Previamente, habían llevado a Sonia, la perra de la familia, a la casa de Puccio. En cada lugar donde la perra olía, rompían a martillazos. Cuando mira, la llevaron Sonia. al descampado, identificó rápidamente dónde estaba La enterrada. ovejera alemán de la segunda víctima que secuestraron. ¿Se acuerdan que estaba la ovejera alemán? Esa perra.
Su dueño, el albañil que hizo el pozo, declaró que Arquímedes le dijo que era para tirar basura, pero no le creyeron y también lo detuvieron. Laborda, más adelante, declaró arrepentirse de no haber matado a Arquímedes Puccio. Más allá de eso y de su primera confesión, no dijo muchas más cosas. Decía que él tenía su verdad, pero nunca la dijo, ya que sufrió una ACV y perdió el habla. Murió en enero de 2020, completamente solo, custodiado por 2 guardias. Dato de color, el abogado defensor que le tocó por sorteo a Laborda fue Alberto Fernández, hoy presidente de la Nación. ¿Mirá? De Díaz no se sabe absolutamente nada. Su última aparición mediática fue en 2015 y luego se le perdió el rastro por completo. Solo se conocen un par de fotografías de él. Por otro lado, el coronel fue el primero en morir. La primera declaración mediática de Maguila fue que su padre era un tirano y un autoritario. Maguila estuvo preso un tiempo, 2 años y medio, y cuando lo liberaron mientras esperaba la fecha del juicio, se escapó y se mantuvo prófugo. Finalmente, en 2013, la causa prescribió y se presentó en tribunales para exigir la extinción de su causa. Nunca cumplió su condena. Alejandro Puccio fue condenado a cadena perpetua en 1995. Intentó suicidarse 4 veces. Primero tragó hojas de afeitar, pero sobrevivió. Después se cortó las venas, pero lo salvaron. Luego intentó ahorcarse con una sábana, pero se soltó la viga donde se había atado. Y por último, se tiró desde el 5º piso de tribunales, pero también sobrevivió. El personal de bomberos saca en este momento las camillas. No puede ser, que inútil, con qué chabón inútil. El cuerpo de Alejandro Puccio, que vemos está ensangrentado en su cabeza. Doctora, ¿en qué estado se encuentra? ¿Está vivo, menos doctora? ganas de vivir. Está vivo, amigo, señora. el que la hizo bien fue ese que se fue de prófugo. Como a los 25 años volvió y dijo, che, mi causa, ciérrenmela, hace 25 años que estoy prófugo y no pasó nada, ciérrenme la causa. Y nunca cumplió su condena, gato, 2 años estuvo preso. Consciente. Se agarra hoja Escribió de varias afeitar, que cartas gana de de suicidio sufrir que donde tiene decía: también. me tocó un padre que no tuve la opción de elegir. Es un autoritario, un loco, pero soy su hijo. Una atrocidad semejante que quizás se hubiese pasado, como el hecho de ver salir una mujer de ese otro encapuchado. Estuvo en libertad muy poco tiempo. Se casó con una mujer que le escribía cartas en la cárcel y vendió purificadores y filtros de agua hasta el 2008, cuando finalmente murió a raíz de una neumonía. Murió uno de los personajes más célebres de la historia policial argentina. ¿Quién era Alejandro Puccio, Javier? Alrededor de la década del 80, durante aproximadamente 3-4 años, se produjeron distintos secuestros de empresarios. Allí lo ven, este es Arquímedes también fue condenado a cadena perpetua en 1995. En la cárcel conoció a Sergio Joclender y formaron un centro universitario. También se reunía con la Garza Sosa. El Gordo Valor también tuvo charlas con él, y cuando Puccio estaba encargado de la biblioteca del... El Gordo Valor. En este canal bancamos al Gordo Valor. Las garzazos. Sosa. El Gordo Valor también tuvo charlas con él, y cuando Puccio estaba encargado de la biblioteca del penal, Valor le pidió un libro de química, ya que quería preparar explosivos para escapar. Hasta Fernando Araujo, el líder de la banda que llevó a cabo el robo del siglo, es decir, el robo al Banco Río de Acasuso, se cruzó con Arquímedes en una celda. En 2002, Puccio recibió prisión domiciliaria, pero a los pocos años, el periodista Facundo Pastor lo descubrió violando el arresto domiciliario para ir a un kiosco. Yo pensé que me iba a encontrar con una persona que se iba a arrepentir de algunas cosas, pero usted no se arrepiente de nada. ¿De qué me voy a arrepentir? ¿Y de lo de Bollini de Prado, por ejemplo, no? ¿Pero cómo me voy a arrepentir de Bollini de Prado si ella es una criminal, la tipa? Por lo tanto, lo enviaron a una cárcel en La Pampa. En una entrevista, Arquímedes aseguró que quería pegarle un tiro en la nuca a Facundo Pastor por, textualmente, joderle la vida. En la cárcel se recibió de abogado, obtuvo libertad condicional en 2008 y se puso de novio con su primera cliente, una mujer llamada Graciela. ¿Estás enamorada? Sí. ¿De Arquímedes? ¿Cómo lo conociste, Arquímedes? Un problema que tuve. Un problema judicial, nos contaba Arquímedes. Exacto. ¿Estás viviendo ahora con Arquímedes? Nos decía. ¿Estás viviendo tu mamá también? Sí. O sea, llevó hasta la suegra. Exacto. Está loca. Bueno, ¿cómo es la convivencia con Arquímedes? Muy bien. Muy bien la convivencia. Sí. ¿Le tenés amor? Sí. Me decís que sí. Sí. ¿Miedo alguna vez? No. ¿Se enoja de gritar? No. Sí. Muy buena persona. ¿Vos qué edad tenés? Yo 48. No me digas la edad de tu mamá, pero yo siempre lo claro. Arquímedes, ¿usted podría ser el papá de esta mujer o no? Bueno, sí, circunstancias de la vida. Sí. ¿Hay alguna discusión Sí. contrario para que yo... Para nada.
Ah, bueno, entonces estoy dentro de la ley. Pero lo dejó al poco tiempo. Ni siquiera el peluquero del barrio accedía a cortarle el pelo, por asesino. ¿Quién secuestró y mató a Manuquian? No sabría decirle porque no estaba en el problema, no conozco eso y la causa se politizó y en mi casa no se hicieron ninguna de las comprobaciones. Hola, Arquímedes. ¿Podemos conversar con usted? ¿Cómo no? Mucho gusto. Aquí estamos en la Facultad de Derecho. Yo pensaba recién rodeado de jóvenes que posiblemente ni sepan quién es usted, ¿no? Con seguridad que no. Soy el mayor de todos, yo estoy en la gloria acá con un montón de juventud. ¿El nombre del señor saben quién es? No sé quién es. Si yo le digo Arquímedes Pucho. Me suena. No, y también los que estudian Derecho tienen menos historia. Por decisiones de la justicia en las páginas policiales. Pero la cosa ya ha terminado. Y ahora está el momento donde yo me puedo defender. Ya como camino, ¿quién me para a mí? ¿A quién le tengo miedo yo? Terminó viviendo en un inquilinato en General Pico, La Pampa, donde a los 84 años sufrió una ACV y murió el 4 de mayo de 2013. ¿A los qué? ¿A los qué? ¿Quién me para a mí? ¿A quién le tengo miedo yo? Terminó viviendo en un inquilinato en General Pico, La Pampa, donde a los 84 años sufrió una ACV y murió... 84 años, gato, yerba mala nunca muere. Encima en La Pampa. Imagínate lo malo que era que lo mandaron para La Pampa, que no hay nadie. El 4 de mayo de 2013, completamente solo. Nunca reconoció sus crímenes porque insistía en que gente poderosa lo obligó a hacerlo. ¿Que le agarró una ACV? Es lo que parece que tengo. Bueno, cuénteme, ¿qué le agarró hace 3 días? Hace 3 días, sí. ¿Y cómo está ahora? Me parece que estoy bien, pero perdí la fuerza. ¿Tiene algo que contarnos, algo que...? Soy un hombre medianamente inteligente, he leído mucho, aprendí mucho, estoy en el ocaso de mi vida. ¿Y qué le pasó? ¿Se peleó con esta chica? No, con la madre. Con la madre. Es inaguantable. Arquímedes, se ha hablado mucho de todas las cosas que han pasado, lo han tildado de todo, de asesino... Sí, están todos equivocados. La traición de mis abogados y la traición de los diarios inventaron toda la... A estas personas las secuestraron, en definitiva. Las detenían. Las detuvimos. ¿Y quién las mataba? Nosotros no las matamos. Se hizo un juicio conforme a las convenciones de Ginebra, un juicio militar, se hicieron los cargos y en función de los cargos y la defensa que tuvieron, ¿qué dice? Se los consideraron responsables y fueron, como determina la ley militar. Sí, sí, abuelo, sí. En sus vaya últimos con días lo cuidaba un pastor con el amigo. diablo, ¿no? Le dejó la orden a él y a otro amigo de que una vez muerto sigan mandando mensajes de texto a sus allegados, firmados por él. El cadáver de Arquímedes estuvo abandonado una semana. La policía llamó a una sobrina de él para que se encargue del velatorio y posterior entierro, pero se negó. Solo se quedó con las pocas pertenencias que eran de él: libros, revistas, manuscritos, ropa y un celular. Fue enterrado en un cementerio de esa localidad, en General Pico, en el sector que los sepultureros llaman el barrio de los olvidados. Tumbas que son iguales entre sí y se diferencian solamente por el nombre de las chapas. Básicamente, una fosa común. Nadie fue a su entierro. La última vez que llamó por teléfono a su exmujer, Epifanía, ella le dijo que prefería verlo muerto. A los pocos días de ese llamado, le avisaron que su hija Silvia había muerto de cáncer. Días atrás, Arquímedes también había intentado reconciliarse con ella, pero le dijo que hasta iba a cambiar el número de teléfono, así no la molestaba más. Epifanía estuvo presa 2 años. Hoy en día tiene 88 y se sacó el apellido Puccio. La justicia no pudo probar su participación en los secuestros. Adriana, la menor de la familia, tenía 15 años al momento de los hechos. Nunca se pudo probar que esté vinculada a los secuestros y no tuvo condena. Hoy en día trabaja en un negocio de venta de lanchas. Para los familiares de las víctimas era imposible que ellas ignoren lo que sucedía en la casa. Incluso acusaban a Epifanía de cocinarle a las víctimas. No, bueno, igual para la de 15 años está bien que no tenga condena. Pará. O sea, 15 años, por más de que te des cuenta que pasa algo raro. Primero que a los 15 años estás re en otra. Ni tenés ni idea. O sea, a mis 15 años, acá podrían haber tenido gente secuestrada que yo realmente ni me enteraba porque estaba totalmente en otra. Y segundo, que tampoco puedes hacer nada con 15 años. O sea, ¿qué vas a hacer?
Ponele que ves una situación rara o lo que sea. ¿Qué vas a hacer? Está bien que la nena de 15 no haya sido juzgada de nada. Posición de la casa, era imposible que alguien que viva ahí pueda ignorar lo que ocurría, ya sea en el baño o en el sótano. De Guillermo Puccio no se sabe absolutamente nada. Se fue a Australia ni bien sospechó que su padre y su hermano estaban en algo raro y nunca volvió. Ese la hizo hasta el día de la publicación de este video, 19 de julio de 2020, se desconoce su paradero. Nunca volvió. Maguila es el único ni para miembro cuando estable murió del la clan hermana que continúa volvió. con vida. El 16 de septiembre de 2019 lo capturaron en Brasil por usar documentación falsa, pero lo liberaron a las 2 semanas, ya que no había ningún pedido de captura de Interpol contra él. Lo último que se sabe es que volvió a Argentina y que vive con Epifanía. Sobre este caso se hicieron una serie y una película, ambas estrenadas en 2015. La película, llamada El Clan, fue dirigida por Pablo Trapero. Guillermo Francella hace el papel de Arquímedes y, a mi parecer, se mantiene más acorde a la historia real, principalmente en cuanto a cronología y personajes. Por otro lado, la serie, llamada Historia de un Clan, de donde saqué escenas para este video, fue dirigida por Sebastián Ortega y, al constar de 11 capítulos, se permite ser mucho más detallada en cada parte de la historia. Por eso mi decisión de usar imágenes de ahí. Arquímedes Puccio es interpretado por Alejandro Aguada y su personaje es mucho más parecido al original, un degenerado, cínico y perverso. Se parece. La serie fue hecha con asesoría de Rodolfo Palacios, autor del libro que fue base en este video y quien entrevistó a Arquímedes en varias oportunidades. Pero de más está decir, ambas se toman licencias creativas. Después de todo, son series y películas y no documentales, y eso está perfecto. Sí, tenemos Nunca que se dio a ver, conocer el listado yo vi la serie, es completo de futuras excelente, la víctimas. peli no la vi. Se desconoce cuáles eran los planes futuros del clan, pero teniendo en cuenta las reformas en el sótano, se cree que pensaban continuar con los secuestros por un buen tiempo más. La historia de los Puccio es una historia más que habían refleja preparado una oscura todo época para de nuestro continuar país, con los secuestros. época que, por suerte, dejamos atrás y esperemos que nunca vuelva a ocurrir. Un caso que hasta el día de hoy continúa generando... Chicos, qué caso el de los Puccio, qué historia, parte de nuestra historia argentina como país, no nuestra historia como país, pero sí como nuestra historia criminal. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Es que no... ¿Por qué digo parte de la historia de nuestro país? Porque no es un caso de 3, 4 locos que vos decís, bueno, se pusieron a secuestrar personas y que pase lo que tenga que pasar y se pusieron a secuestrar personas y ya está. No, viste, eran ex militares, el cabecilla de la banda que era Arquímedes era parte de la AAA, tenían contactos políticos, policiales, judiciales en el municipio, todo por parte de, digamos, de los militares, porque eran ex milicos, y cómo la dictadura militar que sufrió Argentina también derivó en este tipo de cosas. Esta fue una época, justamente, la época del clan, fue una época donde se hacían muchos secuestros. Cuando terminó la dictadura militar, cuando terminaron la dictadura militar, mejor dicho, pues sola no terminó. Cuando lograron derrocar a la dictadura militar y volvió la democracia con Alfonsín, en esa época, en esos años, entre una cosa y la otra, fue una época de muchos secuestros. Este es uno de los casos más conocidos, el clan Puccio es uno de los casos más conocidos, pero hubieron un montón de grupos así que hacía este tipo de cosas, ¿viste? Y la verdad que está bueno saberlo. Yo creo que de cierta forma repitieron el modus operandi que tenían los milicos. Gracias, Fedu. Mi boina de Charlotte Holmes. No tengo calor. De hecho me puse esto porque tenía frío con la musculosa sola. Pasa, estoy sentada, chicos. Y bueno, siento que está buena la historia. Y está buena, yo recomiendo ver la serie. Siento que la serie es mucho más completa. Yo recomiendo ver la serie porque no escatiman detalles y es como que te muestran todo. La personalidad de cada uno de los personajes, de qué manera hacían cada uno de los secuestros, cómo pensaban quién iba a ser la próxima víctima.
La serie está muy buena y la película con Guillermo Francella no la vi. Yo no vi la película. Así que no sabría decirles, pero supongo que debe ser y debe ir mucho más al grano porque es una peli y no una serie, pero no la vi. Yo creo que de este caso de los Puccio, bueno, ya conocimos la historia, en qué época fue, quiénes fueron los involucrados, qué tipo de crímenes hacían, secuestro y homicidio y tortura. Secuestro, tortura y homicidio y extorsión. Porque secuestraban gente. El modus operandi de la banda eran un grupo de amigos ex-milicos. Un grupo de amigos ex-milicos que quisieron abrir un negocio. Y como quien no quiere la cosa y uno dice, che amigo, vamos a poner un negocio de reparación de PCs. Ellos dijeron, che amigo, vamos a poner un negocio de secuestro express de personas. Y como quien no quiere la cosa, un grupo de amigos milicos empezaron a secuestrar gente conocida, que conocían que tenía mucha guita, de familias con mucha guita. Las encerraron primero en el baño, después en un armario y a lo último ya estaban reformando el sótano donde tenían ahí una habitación escondida detrás de un armario. Tenían una habitación escondida con una cama, cadenas, un balde para cagar. O sea, ya estaban reformando una habitación para tener a la gente secuestrada. Lo cual significa que pensaban continuar secuestrando gente por mucho más tiempo. Salvo que la policía los agarró. Los agarró gracias a ¿quién? Gracias a la última persona que secuestraron, esta mujer. ¡Epa! Muchas gracias, Tommy, por esas 5 subs. Muchas gracias, Tommy, por esas 5 subs. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias, Tommy. Muchas gracias. Muchas gracias, Tommy, por esas 5 subs. Te agradezco mucho. Bueno. No pudieron continuar secuestrando gente por la última víctima, Alicia, creo que era Alicia, que secuestraron, que se les plantó. Y le secuestraron al marido, la mujer quedó viuda, le secuestraron al marido, la mina dijo, no voy a hacer lo que vos me digas, tuvo que escapar a Brasil y tuvo que poner pillo a su familia y a la policía de lo que estaba pasando, y así fue como descubrieron a los Puccio en la última entrega del secuestro de esta mujer. Después, bueno, el mismo modus operandi. Secuestraban gente, la metían a la casa donde la familia supuestamente no sabía nada, la encerraban en el lugar más recóndito de la casa, le daban de comer para que se mantenga con vida y manden pruebas de que estaban vivos para pedirle plata a la familia, extorsionaban a la familia, torturaban a la víctima porque la tenían atada con cadenas, la tenían sin comer, sin tomar agua como corresponde, en situaciones inhumanas, y posteriormente la mataban. Homicidio. ¿Por qué? Porque no devolvieron a ni una sola persona que hayan secuestrado. No es que no, secuestraban gente, extorsionaban y las liberaban. No liberaron a nadie, mataron a todos. Una sola vez, la primera vez, ahí te abro el tema. Una sola. ¿Qué me rompió este hijo de? ¿Qué hijo de puta que es este perro? Una sola vez. La primera vez fue que supuestamente lo iban a liberar y no lo liberaron porque salió algo mal, porque reconoció la voz de Alejandro. Por eso Alejandro se hacía el pelotudo, pero estaba bastante involucradito en los asuntos familiares. Alejandro es el hijo de Arquímedes, el cabecilla del clan Puccio. Por eso yo considero que Alejandro sí sabía de todo esto. No sé a nivel justicia, porque no soy ni abogada ni fiscal, no tengo ni idea. No sé a nivel judicial qué tanta responsabilidad tiene, porque al ser el hijo y al ser un joven adulto, adolescente, si bien tiene responsabilidad, también hay una gran influencia por el padre. O sea, vivís en la casa de un secuestrador homicida, milico,
Y tenés que tener muchos huevos para decirle que no a esa situación. Porque básicamente vos sabés que a tu papá no le va a temblar el pulso para matarte, si es que querés abrir la boca. Entonces, no sé qué tanta responsabilidad a nivel judicial pueda llegar a tener el hijo de Arquímedes, porque era chico, porque estaba medio, no te digo obligado, pero sí como que estaba presionado por el padre, porque vivía ahí, porque era su padre, pero que sabía lo que estaba pasando y que incluso tuvo que ver en algunos secuestros. Para mí sí. Se cree, se piensa que el hijo de él fue uno de los que paró a la primera víctima en la calle porque lo conocía para poderlo secuestrar. Se cree que él era el que abría y cerraba las puertas para que entre la camioneta. Y también se cree que el primer secuestro que hicieron lo mataron porque le reconoció la voz a Alejandro, porque era conocido de él. Y bueno, es como que para mí obviamente está involucrado, obviamente tiene que ver, pero también hay que tener en cuenta que era un chabón que era chico y que medio como que, no sé, se quiso matar 35 veces. No sé si era un psicópata como el padre. ¿Me entienden la diferencia? Hay una gran diferencia para mí. Entonces, por primer lado, pobrecito, era chiquitito. No digo, ay, pobrecito, déjenlo en libertad. No, denle una condena. Pero no sé si es un psicópata que necesite una condena de 40 años, ¿me entiendes? No soy abogada, boludo, qué sé yo. Preguntaré a Aye. No sé, una condena acorde a lo involucrado que estuvo en los crímenes. Eso me refiero. Que no es la misma condena que el padre, que era la cabeza de todo y que manipulaba a todos para que haga lo que él quería. Que los manipule no significa que los demás no tengan culpa o tengan que sufrir una condena. Pero el chabón era un manipulador. E incluso cuando los propios amigos le dijeron, che, Arquímedes, de 1000 amores, yo acá te suelto la mano porque la verdad que estamos ganando re poco y nos estamos poniendo muy en riesgo. Arquímedes los amenazó de muerte. Corte, vos te vas a quedar acá a trabajar conmigo porque si no, yo tengo contacto, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Entonces, no significa que no tengan la culpa, pero el que realmente es un psicópata que gozaba y le daba placer esta situación es solo y únicamente Arquímedes, quien es una persona que de 1000 amores debería haber muerto en la cárcel. Porque es peligroso que una persona así esté en la sociedad. Es un viejo. Ya el hecho de que sea ex miembro de la AAA, yo te lo dejo preso hasta que se muera, de 1000 amores. Segundo, es un viejo hijo de puta, secuestrador, homicida, manipulador, psicópata, narcisista, ¿me entendés? Que lo soltaron a la calle y el chabón era un viejo verde. Era un viejo loco. Entonces, siento que en este caso, para mí, hay dos cosas que destacan mucho en este caso del clan Puccio. Ya conocemos la historia, conocemos el modus operandi, sabemos cómo hicieron cada uno de los secuestros y cómo trabajaban. Y quién era la cabeza de todo que mantenía a todos trabajando para él. Ahora, para mí hay dos cosas de este caso muy importantes a destacar. Uno, la influencia de la dictadura militar en lo que fueron los secuestros de esta época en la vuelta de la democracia. Uno, eso, porque estos tipos, no solo el clan Puccio, sino todos los que secuestraban en esta época, lo hacían con total libertad y una impunidad de la concha de la lora, metiendo a los secuestrados en su propia casa. ¿Por qué? Porque estaban apañados por los milicos que estaban en posiciones de poder. Y les tembló el culo cuando volvió la democracia, aunque igual por un tiempo lo siguieron haciendo, pero bueno, después fueron en cana. Entonces, ¿cómo está atravesado este caso por la dictadura militar que vimos en Argentina? Y dos, lo mal que funciona la justicia desde el 1980 hasta hoy en día y hasta su puta madre. Porque lo mal que funciona la justicia en estos casos es increíble.
el chabón libre, en libertad, nunca se arrepintió de nada, viola la domiciliaria, al hijo, que en realidad el hijo, a ver, si se te intenta matar 30 veces en la cárcel, mandale un pabellón psiquiátrico, o sea, todo está mal. El otro que se fue, hay uno de los miembros del clan que dijo, bueno, nos vemos en Disney, se fue de acá, se fue al Caribe a tomar caipirinha, volvió a los 25 años que pasó todo y dijo, che, estoy acá, archiven mi caso, porque no hice nada más malo, archivenme el caso. Y la justicia archivó el caso y el chabón nunca cumplió la condena. Al otro miembro del grupo le dieron 2 años y medio, chicos. Y yo soy la primera que te dice, Arquímedes manipulaba a todos y Arquímedes hacía que todos laburen para él. Eso no te quita culpa. Eso no te saca culpa. Porque ahí está en vos decir, prefiero ponerme en riesgo que matar a un inocente. Secuestrar y torturar. De mil amores. Entonces, que el chabón sea un manipulador tampoco te quita culpa. Y lo mal que funciona la justicia para este y para todos los demás casos es increíble. Y te digo por qué. Porque son tanos blancos, exmilicos. Por eso la justicia los protege. Porque vaya a ser que estos eran de Uravilla, o eran bolivianos, o eran paraguayos, o eran morochos, o eran cualquier otra cosa que no sean tanos milicos. A ver si la justicia les da 2 años y medio y al otro, y a Arquímedes, hijo de puta, 15 años y después prisión domiciliaria. No. ¿Entendés? Entonces, que la justicia siga apañando en estos casos me parece nefasto. Por eso yo destacaría 2 cosas del Clan Pucho, que una es el mal funcionamiento de la justicia y el otro la influencia de la dictadura militar, incluso después del derrocamiento del gobierno militar. Después, bueno, criminalmente eran unos psicópatas que secuestraban, torturaban y mataban gente. Y para mí nunca tuvieron la intención de... no sé ustedes qué opinan, acá me gustaría saber sus opiniones. Pero para mí, los chabones nunca tuvieron la intención de devolver con vida a ningún secuestrado. Porque si no lo hubiesen hecho. Ponele que la primera vez te sale mal y el chabón escucha la voz de tu hijo y decís, bueno, va a haber que matarlo porque si no nos manda en gana. Pero después los mataron porque los mataron. No tenían motivos. Y el que disfrutaba de eso era Arquímedes. Para mí, lo que ellos querían hacer era secuestrar, pedir la plata, matarlos y tirar el fiambre por ahí. Tuki tuki. No sé. Es un psicópata. Los demás no querían andar matando gente. Es que es lo que dije. El psicópata era Arquímedes. Y de hecho Damián Cook lo dijo. Y la serie te lo hace ver cuando el chabón se obsesiona con la segunda persona que secuestraron. El chabón se obsesiona con esa mujer que la manda a espiar, que la llama 6 veces por día, que le dice cómo está vestida, que le dice cosas que le comenta al chabón. Se obsesiona e empieza a disfrutar el hecho de causarle mal a ella y psicopatearla. Como después bien se ve cuando llama por teléfono y pone música brasilera. El chabón es un psicópata y disfrutaba de tener gente bajo su poder sufriendo y también hacer sufrir a los familiares. Porque el chabón es un psicópata. Los demás no querían andar matando gente, tampoco se negaron mucho, te diría, Yo no quiero acá, es lo que te digo. La mujer, ¿me vas a decir que la mujer no sabía? Para mí la mujer recontra sabía también. De hecho, el hecho de cocinar, vos imagínate una mujer en esa época, con las hijas, con los hijos, no hace otra cosa que no sea cocinar, limpiar la casa y atender a los hijos.
Si hay alguien que pasa tiempo en esa casa, es la mujer. ¿No se va a dar cuenta que cocinan siempre para llevar la comida a alguien, nadie sabe dónde? Obvio que se da cuenta. Pero también era una época en el que no tenías que tener... Me pasa con la mujer, me pasa lo mismo que con el hijo, de cierta forma. Es como que siento que tienen un grado de culpa y deberían recibir una condena acorde. Igual ya pasó hace 1000 años, ya está el caso, pero digo, deberían haber recibido una condena acorde, la mujer y el hijo, porque tienen un grado de culpa, pero también considerando que están meramente influenciados por Arquímedes, que era el patriarca, el que manejaba todo. Y una persona psicópata, que también te digo, por más de que seas la mujer o por más que seas el hijo, si le decías algo o abrías la boca, el viejo te hacía boleta, también te digo. Entonces, también ponerse un toque en ese lugar, te digo, te da miedo, y capaz siendo la mujer por tu bien y por el bien de tus hijos, te callás la boca, también te digo. No sé. Hay gente que le remordería más la conciencia, ponele, yo no aguantaría, creo. Yo me mandaría una cagada, algo haría. Me voy a Europa, no vuelvo más. Después te llamo desde Europa y te denuncio con la policía. Algo haría. Hay gente que le carcomería más la cabeza. Y hay gente que se queda paralizada ante estos casos. Y decide no hacer nada y fingir demencia. Y realmente lo hace porque es su naturaleza. Y también te digo que en esa época, la mujer, ponele, se quedaba en Europa, tampoco tenía plata para quedarse en Europa, porque toda la plata venía de él. ¿Viste? Entonces, de repente, empezar a trabajar para poder mudarte, llevarte a tus hijos para que estén a salvo y ponerte en contra de este chabón. O sea, es todo un tema. No te digo que para no recibir condena, porque para mí claramente la mujer sabía, pero hay que entender. El mayor hijo de puta fue él, Arquímedes. Fue el mayor hijo de puta que cabeza de todo, de los secuestros, de los homicidios, de la manipulación a todos. El mayor hijo de puta fue él y bastante barata la sacó. También te digo. Bueno, chicos, nos vemos el próximo martes de Elfa Investiga para seguir con otro caso criminal argentino. Seguramente con el ángel, o con el hombre gato, o con el ángel, no sé, con alguno de esa época. El próximo Elfa Investiga vamos a seguir con esta temporada de casos criminales argentinos y ya haremos encuesta y veremos qué caso ver. Pero estuvo bueno el caso de hoy. Increíble que estas cosas hayan pasado.